hasta el día de hoy piensan que Pablo predicaba el mismo evangelio que predicaban los apóstoles. Y sí es cierto, tienen razón, hasta 17 años y 15 días después del encuentro en Damasco. Pero después de esos 17 años y 15 días, esto cambia. El evangelio, la orden que quedó específica para esos 17 años y 15 días después del encuentro en Damasco, cambió. ¿Por qué quedó esa orden válida hasta 17 años y 15 días? ¿Cuál orden era? La vamos a leer. Lucas 24:47. Recordemos que Jesús, estando en la cruz del Calvario, hermano César, dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ahí hace una intercesión el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hace una intercesión el Señor Jesucristo a favor del pueblo de Israel. Padre, estando en la cruz, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Muere, es resucitado por su Padre el tercer día, según Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. La escritura es clara, ¿verdad? Entonces lo resucita el Padre, pero la respuesta de Padre, perdónalo porque no había llegado. Necesitaba tener una respuesta a eso, porque él intercede, pero el Padre nos hizo el sordo, él está oyendo todo. La petición quedó, como dicen en la mesa, muere el Señor, lo resucita el tercer día. En Hechos capítulo 1, versículos 3 y 4, dice que se les estuvo apareciendo el Señor Jesucristo durante 40 días a los apóstoles, dándoles mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Dentro de estos mandamientos viene Lucas 24:47, que es la petición que él hizo y recibe y se la da a conocer a los discípulos. Leámosla. Lucas 24, ¿qué pasó en el 45? Versículo 45. ¿Cómo estaban los apóstoles todavía hasta esas alturas? Mire bien, después de haber andado con el maestro 3 años y medio aproximadamente, ¿cómo estaban ellos todavía después de esos 3 años y medio? Leamos el 45, hermano. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. ¿Cómo andaban? Sin el entendimiento todavía. Esto fue después de resucitado. Una pregunta. ¿A qué se está refiriendo? La escritura que estaba en ese momento vigente. La que estaba vigente era el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es lo que se estaba moviendo en ese tiempo. Pero la Escritura. Lo que ya estaba escrito de los profetas, de lo otro. Todo lo que estaba escrito de Moisés. Moisés, Pentateuco, estamos hablando de la Torá y Pentateuco. Es correcto. Todo lo que estaba escrito. Ellos entendieron ahí que se estaba cumpliendo en ese momento. Entonces, hasta en ese momento ellos entendieron. Pues sí. En ese momento también están entendiendo lo escrito antiguamente. Los escritos y quién era el que tenían de frente. Eso. Que es lo que las escrituras hablaban de él. Este es entonces que estaba muerto. Gloria a Dios, está muy bueno. Entonces dice el 46, y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Verdad? Que fue lo que sucedió. Dice el 47, y que se predicase en su nombre y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ¿esto qué fue esto que salió aquí? Una orden. ¿Qué es lo que van a hacer ahora para que el pueblo de Israel sea salvo? Tenían que arrepentirse, ¿verdad? Bautizarse con agua y reconocer que que estaban actuando mal, pues que lo habían matado y que esto. Entonces, ¿qué sucedía cuando los apóstoles cumplieron esta orden? Que se predicase su nombre, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En todas las naciones los apóstoles fueron a anunciar esto mismo. Vimos Hechos 2:38 que se predica, ¿verdad? Arrepentidos, dice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el versículo 36 de Hechos 2 dice: varones israelitas y toda la casa de Israel.
Estos varones israelitas son los nacidos en Israel, y la casa de Israel son los que conformaban, junto con los prosélitos gentiles, que habían sido judaizados por ellos, y reconocían pues el señorío de Dios a través de la enseñanza que habían recibido, ¿verdad? Como en el caso de Cornelio, pues, para encerrar así rápido, que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Con toda su casa. Con toda su casa. Con toda su casa. Todos eran temerosos de Dios, y entonces ellos también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para que la sangre de Él surtiera efecto, porque la sangre ya había sido derramada, pero ellos no la quisieron, porque ninguno quiso recibir el Evangelio, hasta que viene la oportunidad de que el Padre perdone por lo que hacen, y que se predicase el arrepentimiento, perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces esta orden quedó vigente ¿durante cuánto tiempo? Quedó vigente durante 17 años y 15 días. Después de esos 17 años y 15 días hubo un cambio para que pudiera entrar la gracia en vigencia. Vamos a leerlo porque es muy importante. Vamos a leer Gálatas 2, Gálatas 1, ¿verdad? Y por ahí estábamos cerca leyendo en el 14 y el 15. Lo vamos a leer hasta el 2, 1 y 2. Vamos a leerlo desde el 1, 14, del 1, 15. El 14. En el judaísmo se aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí, ¿verdad? Para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ahí está Pablo relatando de que él no consultó con ningún hombre, ¿verdad? Los apóstoles, digamos, sí. No consultó con ninguno, dice. Ni subí a Jerusalén, continúa diciendo el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 18. Después pasados 3 años, ¿verdad? Ya vemos los primeros 3 años. Después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ya llevamos 3 años más 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran